Eh, lógicamente, pues nosotros debemos de conocer realmente cuando estamos midiendo datos, ¿verdad? De qué manera se miden, qué tipo de datos son, etcétera, todos esos medios. Entonces, cuando empezamos a ver y vemos lo que es el análisis cuantitativo, pues nosotros entendemos que el análisis cuantitativo principalmente es la medición de nuestras variables, la forma en que nosotros vamos a registrar estas variables, esas operaciones, ¿verdad? En esa información que tiene que ver directamente con números. Hay información que no tiene que ver con números, también la vamos a tener que evaluar y conocer, pero vamos a iniciar con la parte que en algún momento conocemos un poquito más, la parte del análisis cuantitativo de la investigación, ¿sí? Cuantificar representa establecer números que puedan darnos a conocer información oportuna acerca de la investigación o de lo que nosotros llevamos a cabo, ¿sí? Entonces, en algún momento nosotros necesitamos no solamente conocer la información, sino también necesitamos que esa información pueda ser transmitida, conocida y sobre todo, pues que también pueda ser comprendida por los demás, ¿sí? Entonces, el problema que tenemos es que tal vez nosotros sí comprendemos la información, pero las demás personas que van a estar trabajando o que van a leer el documento, pues puede ser que no la puedan comprender. A veces el lenguaje se convierte muy técnico o la información numérica se convierte muy científica y es difícil comprender. Entonces, el día de hoy, pues viendo la parte del análisis cuantitativo, pues vamos a comenzar a analizar o a comprender por dónde hay que entrarle a este tipo de elementos. Entonces, inicialmente, la medición de los datos estadísticos, o sea, como nosotros le llamamos, parte principalmente de toda la parte del análisis cuantitativo. ¿Y qué es el análisis cuantitativo? Es transformar toda la información, ¿verdad?, en números cuando corresponda. Entonces, cuando nosotros empezamos un análisis cuantitativo, ¿verdad? Inicialmente, iniciamos con algo que se llama variables, indicadores, ¿verdad? Entonces, inicialmente tenemos esos dos puntos, variables e indicadores, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de una variable, estamos hablando de un elemento que no tiene el mismo valor, ¿verdad? Ni en tiempo ni en espacio, ¿sí? Que es un valor inconstante, no es igual, ¿verdad? Y el indicador, pues lógicamente el indicador nos ayuda a nosotros a evaluar la variable. Por ejemplo, vamos a ir a algo simple y vamos a una variable, digamos, género. La variable género, ¿verdad? Si nos ponemos en contexto acá en la sesión de trabajo, pues no todos son hombres y no todos son mujeres, ¿verdad? Entonces el género hace referencia a eso, ¿verdad? A la pertinencia que tenemos nosotros de nuestra parte, de nuestro sexo. Entonces, el indicador, el género, es la variable, ¿sí? Esa variable, voy a arrastrar esto un poquito para abajo, esa variable, que es género, se divide en dos medios para su, digamos, para su interpretación. El género o es masculino o es femenino. Ahora, el género, estas son sus dos respuestas. Esas respuestas que vamos a obtener, ¿verdad? De esta variable, ¿sí? La respuesta que vamos a obtener de nuestra variable, a eso se le llaman categorías, ¿sí? Esas son categorías. ¿Y qué son las categorías? Las categorías son las respuestas, ¿sí? Son estas respuestas que nosotros tenemos acá. Entonces las categorías se convierten en las respuestas masculino y femenino. Ahora, ¿cómo medimos la variable? Lo medimos con un indicador.
¿Y qué es el indicador? Es el medio que nos dice cuántos hombres o cuántas mujeres, ¿verdad? Hay. Entonces, el indicador podría ser porcentaje de hombres encuestados, porcentaje de mujeres encuestadas. Entonces, acá nosotros tenemos variable, género, categorías, masculino y femenino. O sea, categorías ya sabemos que corresponde a las respuestas que pueda tener esta variable. ¿Cómo podemos medirla? El indicador es porcentaje de hombres encuestados, porcentaje de mujeres encuestadas. Eso es cuando ustedes en una boleta de encuesta, entrevista, formulario, sondeo de opinión, análisis correlativo, etcétera, hemos aplicado esto. Entonces, cuando nosotros de una encuesta hacemos lo siguiente, le decimos descripción, y de la descripción le decimos datos, o sea, absolutos, relativos o porcentuales. Depende de cómo nosotros hayamos conocido el dato, cómo nos lo hayan enseñado nuestros docentes a nivel medio, ¿verdad? Entonces aquí, cuando nosotros empezamos a ver esta parte de la medición de los datos, ¿verdad? Empezamos a identificar qué sí se puede hacer y qué no podemos hacer. Entonces, en esta relación que vemos por acá, ¿sí? Nosotros decimos que vamos a evaluar la variable género, y las respuestas solo son masculino y femenino. Dice que masculinos entrevistamos a 50 y femeninos a 75. Y acá le decimos suma, ¿verdad? Entonces, acá todavía no hemos evaluado la variable. Solamente vimos la variable, ya vimos sus categorías, integramos los resultados y ahora la evaluamos. ¿Sí? Entonces, ¿ya? Entonces, en este momento la vamos a evaluar y decimos 50 dividido 75%, ¿verdad? Ahora sí ya evaluamos nuestra variable. ¿Cuántos hombres encuestados? Fueron 50, que corresponde a cuánto por ciento? Al 40. ¿Cuántas mujeres encuestadas? 75, que corresponde al 60%. Allá evaluamos la variable, ya vimos cuántas personas fueron encuestadas. Estamos hablando de evaluar nuestra información, ¿sí? Y lógicamente todo eso nosotros ya lo sabemos, porque en todos los elementos en los que nosotros desarrollamos procesos de investigación, lógicamente aplicamos todo este conocimiento, generamos toda esta indicación. Entonces acá nosotros tenemos todo este dato con el cual estamos trabajando y acá nos indica, ¿verdad? Que la variable es género, sus categorías o sus respuestas son masculino y femenino. El indicador es número de hombres encuestados o porcentaje de hombres y porcentaje de mujeres encuestadas. Y ya la evaluamos. Tenemos ahí nuestro valor, nuestra indicación general, ¿ya? Entonces, de esta manera nosotros estamos integrando nuestra información. Estamos dando a conocer esa información, ¿verdad? No necesitamos tener toda la boleta de encuestas, sino la información teórica la pasamos a números que nos van a estar desarrollando pues toda la característica o la forma de cómo conocer esa información. ¿Ya? Bueno, vamos a pausar el video un momento para preguntas. Ahora bien, cuando nosotros empezamos entonces a evaluar nuestros datos numéricos, tenemos algo que se llaman variables, ya la vimos, que es una variable, un valor constante. Las variables se dividen en dos grupos, cualitativas y cuantitativas. La información que, por ejemplo, ustedes y yo vayamos a hacer de un proyecto tiene dos características. Una que es cualidades, es decir, las bondades, y otra que son cantidades, números. ¿Ya? Eso es lo que pasa. ¿Sí? Entonces acá vemos una variable cualitativa
solo se puede medir de dos formas, de forma nominal y de forma ordinal. Veamos ahora qué quiere decir esto. La variable cualitativa, cualidades. Vamos a describir, vamos a explicar. Por ejemplo, si yo digo, ¿qué cualidades pueden ustedes destacar del, qué sé yo, del Palacio Maya? Ahí va a decir, mire, una de las cualidades que podemos destacar es toda la parte iconográfica que tiene. De igual manera, pues, la forma en que se ha establecido lo que es em, la arquitectura, ¿verdad? Jugando con el entorno, ¿verdad? Todos los elementos que integra para poder dar a conocer un fenómeno relacionado, ¿verdad? Con identidad y cultura, etcétera. O sea, eso se llaman cualidades, ¿sí? Porque no estamos generando números, no estamos generando números, estamos describiendo el objeto, ¿verdad? Entonces son cualidades. En cambio, acá en las cualitativas es eso. Ahora, ¿cuándo es una variable nominal y cuándo es una variable ordinal? Por ejemplo, ustedes van a entrevistar, digamos, a los personeros de cultura y del departamento de planificación, ¿verdad? De la municipalidad, ¿ya? Entonces, cuando nosotros le decimos, mire, fíjese que quisiéramos saber cuál es los procesos que se tienen para poder declarar un edificio como patrimonio intangible, vamos a investigar cómo se hace eso. Entonces, ahora decir, mire, fíjese que nosotros obedecemos a lo que dice UNESCO. UNESCO pide tal y tal cosa, etcétera. Entonces, esa parte, esas características se llaman cualidades. Ahora, una variable nominal es cuando nosotros nos entrevistamos o encuestamos a varias personas y le preguntamos, mire, ¿cuál es su género? Ahí no vamos a decir, mire, primero investigamos a los femeninos y después a los masculinos. No, usted encuentra a una persona en la entrevista o le da la boleta, ya se la llena y no estamos viendo si es hombre o mujer, o sea, queremos información. En una variable nominal no existe orden, no existe una escala, no existe una ponderación, no existe algo que diga esto va primero y esto va después. Es información que recabamos, ¿ya? Entonces, por eso género es una variable nominal. Porque si yo tengo a alguien que es una mujer, se entrevistó a una mujer. Si es un hombre, pues se entrevistó a un hombre. No estoy diciendo primero hombres y después mujeres, no, o viceversa, sino así como vamos encontrando. Entonces, variable nominal, género. Una variable nominal, profesión. ¿Qué profesión tiene? No, o sea, primero arquitectos, después ingenieros y de último licenciados. No, a los que encontremos. Entonces, en una variable nominal no existe un orden. Una variable nominal es, ¿conoce del problema? Sí o no. Género, masculino o femenino. Profesión, X. Lugar de procedencia, tal lugar. ¿Verdad? ¿Qué le gusta de esto? Y la persona dirá que le gusta eso. Esa es una variable nominal. En cambio, una variable ordinal, sí hay un orden en las respuestas, ya sea en la forma de preguntar o en la presentación. Por ejemplo, esos indican posición, o sea, ¿cómo califica, digamos, el sistema constructivo de X lugar? Deficiente, bueno, muy bueno, excelente. Usted responderá a cualquier situación, pero en la gráfica se irá a mostrar ese valor de el más alto al valor más bajo. Hay un orden, ¿sí? Por ejemplo, cuando le decimos, ¿cuáles son los pasos para tener una licencia constructiva o una licencia de construcción? Esa es una variable ordinal, porque no vamos a iniciar desde el paso último. Iniciamos con el primer paso, ese nos da el segundo, ese nos da el tercero, etc. Es una variable ordinal, ¿sí? Si yo les digo, miren, ¿cuáles son las etapas para la generación de un proyecto, ¿verdad? Arquitectónico, o para la planificación de un proyecto arquitectónico? Ustedes van a decir, mire, primero tenemos que analizar esto, segundo tenemos que ver esto, tercero, pues ya vemos el análisis de sitio y suelo, mandamos a esto, de ahí venimos y la caracterización, identificamos las necesidades de esto, después de eso se analiza, ya cuando se analiza, entonces ya empezamos con
la planificación, los planos, etc. Es una variable ordinal, porque tiene orden. Tiene un punto de partida, hay puntos sucesivos, ¿verdad? Que van a integrarse a ese valor, ¿ya? Entonces, empezamos a conocer toda esa información. Variable nominal, no hay orden. Género, masculino o femenino, el que sea. Variable ordinal, sí hay orden. Hay una manera o forma de cómo presentar resultados, ¿verdad? Entonces, es una característica. Analizando el sitio, las características van acá, son nominales, ¿sí? Pero la parte numérica va acá, es cuantitativa, ¿sí? Ahora, vamos a ver en lo cuantitativo, siempre que sea una variable cuantitativa, la forma de medición es escalar, siempre, o sea, escalar, escala, rango, números, porcentajes, grados. A eso se denomina la parte escalar, ¿ya? Entonces, a eso establece. Ahora bien, en las variables numéricas existen dos elementos para medir. O sea, de lo escalar se divide en dos elementos de medición. Variables continuas y variables discretas. A la variable continua también se le llama variable de intervalo y a la variable discreta se le llama variable de rango. Explico. Las variables continuas son aquellas donde la respuesta es un número entero. 1, 2, 5, 8, 9, 25, 40 o 100. En cambio, una variable discreta es una variable que no tiene, ¿verdad? Números enteros, sino es una variable o una cantidad que tiene decimales. Por ejemplo, si yo le pregunto a alguien, digamos, le pregunto cuántos hermanos tiene. Me dice 4. Esa es una variable continua, porque es un número exacto. Pero si yo le digo, mire, ¿cuál es su estatura? Me dice 1,70.5. Esa ya es discreta, porque aquí está el entero y aquí está el decimal. Ahora, lógicamente cuando nosotros tenemos mediciones, las mediciones no son continuas, las mediciones son discretas, porque las establecemos acá, ¿sí? Porque hay una relación numérica. Entonces, todas esas situaciones o esas características que a nosotros nos indican en la parte de la medición de nuestros datos, en la parte muy general de la estadística, lógicamente tenemos que conocer qué tipo de variables son. Porque cuando empezamos a hacer el trato de la información, lógicamente necesitábamos saber las variables. No simplemente, son números, metámoslas donde caigan. Si la persona que le revisa el documento, el informe, sabe mucho de escalas de medición, de variación, de estadística, de matemática, etcétera, esa persona puede rechazarnos el documento. Ya sea un documento de tesis, ya sea un proyecto, nos van a rechazar porque a veces las categorías de las variables no las sabemos definir, ¿ya? Pues por eso es importante establecer la parte de la medición de nuestros datos estadísticos a través de nuestras variables, nuestras categorías y nuestros indicadores. Eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? Acá nadie me dijo, ya vamos a ver estadísticas, usted, qué aburrido. Yo le dije, lastimosamente es aburrido, pero lo que usted vio en 2 años en estadística, conmigo lo verá en 3 semanas. Y así es, ¿verdad? La estadística es muy buena, pero también nos ayuda a dar mucha información. Entonces, vamos a preguntas que tengan, por favor. Hay diferentes tipos de gráficas que nosotros podemos utilizar. Hay alrededor de 45 a 75 gráficas. No solamente existe la gráfica de barra, la gráfica de pie, también existen las circulares, las de vectores, las de desarrollo, las de puntos, las de línea, las de interacción, las de gestión, las cruzadas, las relacionales, las de caja, las de variación, las de dispersión, las de correlación, las de sistema, las de información, pictogramas, histogramas, desarrollo, sistemas integrados, etcétera. Varias gráficas, pero cada gráfica tiene un porqué, no es simplemente, porque se ve bonita. El problema que nosotros tenemos cuando estamos desarrollando estos valores es que colocamos la gráfica que caiga, porque lastimosamente quien nos dio, digamos, algún curso que tenía que ver con esto, no nos explicó para qué servían. Y pasa.
Entonces, cuando yo estoy manejando 4 categorías o 5 a lo mucho, que son las categorías, las respuestas a una interrogante, o sea, hay 5, yo puedo presentarlas con gráficas de pie. ¿Sí? Con gráficas de pie las puedo presentar. Pero cuando pasan de 5 en adelante, yo tengo que presentarlas con gráficas de barras. Porque una gráfica de pie con 25 datos ya se ve, pero amontonadísimo y no se entiende absolutamente nada. En cambio, una gráfica de barra ya se entiende más. Pero si los datos son demasiados, son 30, 40 datos en una sola gráfica, ya no hay que usar gráfica de barras, tendríamos que utilizar gráfica de puntos y líneas para que se vea dónde está el punto que nos corresponde. Es solamente presentación de información, esas están buenas. Si es una información combinada, podemos utilizar gráficas de barras apiladas o paralelas, o también gráficas combinadas. Una gráfica de barra combinada con un histograma o con una línea y puntos. Si estamos presentando información de comparación, o sea, qué edificio, qué sistema constructivo es mejor que el otro, pues estamos haciendo un análisis comparativo, entonces gráficas de barras paralelas. Si estamos haciendo un estudio correlacional, digamos, mayor estudio de suelos, mejor, digamos, información para el tema constructivo, ¿verdad? Aquí, entonces lo que nos está indicando es una relación. Entonces lo que tenemos que establecer es una gráfica de correlación, ¿sí? Todo esto a nosotros nos interesa ir conociendo para la parte de la medición de nuestros resultados, ¿ya? Entonces, empezaremos a ver en este momento, ¿verdad? Algunos resultados y comenzaremos a ver qué tipo de información es la que vamos a ver. Antes de eso, muchas veces cuando nosotros trabajamos lo que estábamos viendo acá, masculino y femenino, nosotros estamos tan acostumbrados a tabular de una forma un poquito, digamos, fuera de la realidad, nuestra información correspondiente a nuestras investigaciones, ¿ya? No es que yo trate de corregir esto acá, voy a dar las herramientas para que ustedes comprendan del por qué la diferencia de esos puntos. Acá yo tengo masculino y femenino, pero hay algo que se llama codificación o códigos. Quiere decir que para masculino y para femenino, yo voy a utilizar un código, ¿sí? Y quiere decir, para masculino yo puedo utilizar 1 y para femenino puedo utilizar 2, ¿sí? Cuando yo esté generando esa parte del análisis de mi información. Nosotros estamos tan acostumbrados a tabular de esta manera. Venimos acá y el que nos dio estadística, porque así decía en el libro y eso decía el libro y no sabía más, nos dijo masculino, tabulémoslo. Miren, a esto se llama tarjado. Y viene y le coloca. Y viene en femenino y le coloca también su parte del tarjado. Y entonces ahí nos dice, ¿eso corresponde a cuántos? Entonces vemos acá 17. Y aquí 25 o 23, digamos. Entonces, ya nos hizo tabular la información. Magnífico, o sea, sí está bien, pero está bien para alguien que esté diversificado y que apenas esté iniciando una formación académica y que necesite conocer un poquito sobre investigación, más no esté involucrado directamente como ustedes en un proceso de graduación. Y entonces, esta parte de acá lo convirtió ya en esto, en lo que está aquí, ¿verdad? Lo convirtió en su tabla estadística y lo convierte en, ¿verdad? En estos valores. Y entonces ya venimos acá, le decimos total, generamos nuestra suma, ¿sí? Y acá ahora ya determinamos estos valores, anclamos, ¿verdad? Anclamos ese valor, perdón.
Y ahora lo traemos hacia acá. Lo voy a sumar. Y establezco el porcentaje. Y ahora voy a insertar, porque eso es lo que nos han enseñado. O sea, todavía no estamos viendo mediciones, estamos solamente viendo un ejemplo. Y acá dicen, coloquemos la gráfica, ¿verdad? Entonces, al momento de generar nuestra gráfica, pues aparece de esta manera, ¿verdad? Nos vamos aquí a formato y pues le pedimos a la gráfica que nos haga tal cosa. Y en diseño también le pedimos a la gráfica que tenga estos valores, ¿verdad? Para que podamos determinar porcentajes y otros puntos. Esto. Tenemos que eliminarle el título. A la gráfica no le ponemos un título acá adentro, porque el título va según la normativa para redacción de informes formales. Y aquí está. ¿Está bien? Sí, sí, es magnífico. Yo no me aparto de que esté mal, o sea, pero estamos hablando de un análisis muy básico de la información. ¿Sí? Aquí encuestaron a 40 individuos. La mejor forma de tabular la información es a través de base de datos. ¿Sí? Y entonces colocamos, digamos, acá en la columna, colocamos género. ¿Sí? Y empezamos. Agarramos la boleta 1 y tenía género, tenía edad, tenía procedencia, tenía ingresos, tenía profesión, etcétera. O sea, lo que quiero ahora conocer es que todas mis preguntas de la boleta van a estar aquí. Y acá será el número de encuestados. Fila corresponderá a un encuestado. Género, decimos 1. Edad, tiene 23. Procedencia, es 2. Ingresos, 3,000. Profesión, bachiller industrial y perito en dibujo de construcción. Ahí estamos. Agarramos la segunda, género 2, 20 años. Procedencia 1, ingresos no tiene. Profesión, estudiante. Puede haber alguien que nos conteste así. Género, ¿verdad? Nuevamente 2, 28. Procedencia 3, ¿verdad? 4,000 o 5,000. Y puede ser abogado. Ahora ustedes me dirán, pero es que ahí no se entiende en realidad que lo que hay que hacer. Pues es bueno, que eso solo usted lo va a entender. 1 representa lo que acá tenemos, masculino, y 2 representa femenino. ¿Sí? Entonces, en lugar de colocar masculino, colocamos 1, codificamos la edad. Procedencia, 1 es San Marcos, 2 es San Pedro, 3 es San Antonio. O sea, el código como está determinado en la tasación, en la nomenclatura. 1201, San Marcos. 1202, San Pedro. 1203, San Antonio. ¿Verdad? ¿Ya? Entonces codificamos. Ahora, aquí lo dejamos libre para que uno diga, pero también podemos unificar. Entonces, esta información, muchos no estamos acostumbrados a tabular así. Cuando vemos una base de datos de esta magnitud, nosotros decimos, el que está enseñando estadística no sabe. Y en realidad sí sabe, porque él sabe para qué le va a servir todo eso. Todo esto lo vamos a ver nosotros para ver todas estas situaciones. Entonces, empezamos a ver toda la parte de nuestros elementos para identificar valores. Y hoy lo vamos a ver de la parte tradicional. La parte tradicional es esta. Yo voy a tratar de explicar todo el análisis cualitativo en 4 partes, en 4 etapas. Primero, de forma manual, como comúnmente nos enseñan. Segundo, utilizando la herramienta de análisis para estadística descriptiva en Excel. Tercero, tablas dinámicas. Y cuarto, programas estadísticos. ¿Ya? De esa manera vamos a ver nuestro análisis estadístico. Entonces, vamos a iniciar. Nos vamos a ir a una segunda pestaña y acá vamos a decir análisis cuantitativo. Ahora acá, quienes tengan Excel, por favor, sí necesito que se ubiquen en una hojita de Excel. Calibri, le vamos a poner número 14 para que se noten los valores. ¿Qué hice? Solo en la A
¿verdad? Y ya todo. Y si no, solamente le doy control E, y entonces ya aquí le coloco que todo el libro tenga 14, ¿verdad? Y ya estamos. Le voy a dar doble clic porque ahora sí necesito las herramientas. ¿Ya? Veamos. Porque si no se hace un video muy largo. ¿Ya? Bueno. Entonces, si quieren lo volvemos a definir. Yo acá digo que entrevisté a 25 personas y aquí a 45. ¿Cómo voy a sacar mi porcentaje? Le doy igual 25, lo divido dentro de 70 y ya vimos cómo anclar. Nos colocamos antes de la literal y damos Shift y 4 o después de la literal Shift y 4. Si su computadora en el teclado alfanumérico dice F4, aparecen dos pantallitas, solamente le da F4 y ya se lo ancla. Si solo aparece una pantalla, le da Fn, que es la tecla que está pegado a Windows, la de función, y F4, y esa ya la ancla, ¿verdad? Le da acá y le da acá. Aquí, digamos que no tiene suma, entonces está en estos dos, y le doy autosuma y me lo genera. Y no toco nada y solamente me voy aquí a inicio, aquí a porcentaje, y ya lo generé. Y ahí tenemos ya una parte muy rápida de lo que estamos trabajando. ¿Ya? Primer punto. Segundo, puede ser que cuando nosotros tabulemos, ¿verdad? Lo hagamos de esta manera. Voy a juntar un acá. Entonces, digamos que masculino, femenino, femenino, masculino, femenino, femenino, masculino, femenino, masculino, masculino, femenino, masculino, y acá masculino, femenino, 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 masculino, masculino, femenino, masculino, masculino, femenino, 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 femenino. Digamos que así estamos generando nuestra tabulación. Tenemos 1, 2, 3, 4, 8. Vamos acá y vamos a seguir viendo nuestra tabulación. Por cuestiones de tiempo yo lo hago así. Entonces aquí tenemos 4 y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Quiere decir que tengo 80 datos. Vamos a hacer esta misma situación de acá. ¿Sí? Me voy a colocar aquí. Y entonces digo masculino, femenino. Le digo total, ¿verdad? Y también le digo aquí en negrilla y le digo que me sume este valor, estos valores de acá. Yo siempre lo preparo antes de todo. Me voy acá y le digo que me lo sume, pero ahora acá de una vez le doy formato porcentaje para no estar haciendo tanto. Ahora, aquí yo debería de contar manual. Hay varias formas de contar. Entonces, nos ubicamos acá. ¿Sí? Y entonces utilizamos una función y dice contar punto sí. ¿Sí? Contar punto sí. Entonces, rango va a ser todo nuestro estadístico, nuestra tabulación. ¿Ya? Rango. Me pide después de rango punto y coma, a otro de coma, punto y coma. Me pide criterio. Para el criterio lo encierro entre comillas y le digo que mi criterio va a ser la M. Perdón. Le voy a decir que mi criterio es M. Ya me contó que M's o masculinos hay 27. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a anclar, ¿verdad? Las literales, o sea, de E2 hasta H21. Entonces, anclo, porque eso es lo que quiero que quede fijo. Quiero que quede fijo todo esto. Lo que va a variar, el M. Entonces, lo voy a arrastrar. Me voy a volver a decir 27, pero ahora vieron que está fijo, ¿verdad? Todo está fijo. ¿Sí? No se movió nada. ¿Qué voy a cambiar? En lugar de M, le voy a colocar F.
y ya me los contó. No tengo que estar contando manualmente cuántos M's, cuántos F's. No, no puedo. Perder tiempo en Excel. Entonces, ya tenemos. Volvemos a decir 27 dividido 80. Anclamos el 80 y solamente lo rellenamos. Y ya tabulamos ese valor. Segunda forma de cómo tabular esa información. ¿Sí? Si utilizo códigos, entonces tengo que hacer algo distinto. O sea, tengo que hacer lo mismo, solo que ahora le digo contar puntos, sí, en lugar de M, le coloco 1 y F2. Entonces, en lugar de M, le coloco 1. Ya me cuenta cuántos unos. ¿Ya? Contar. Contar puntos, sí, funciona. Que no es una función matricial, es una función normal. ¿Sí? Bueno. Voy a pausar y vamos a preguntas. Ahora, tenemos estos valores. Y con estos valores, lógicamente, pues eso es lo que nosotros sacamos. Con un valor de cualidad, porque estos son valores de cualidad. Aquí no hay números, sino están dando cualidades. Nosotros los pasamos a números. Pero porque eso se puede transformar a números. ¿Ya? Va. Vamos a ir para acá. Vamos a dejar ahí. Y nos colocamos aquí. Ahora vamos a trabajar con edades. Vamos a hacer acá que tenemos edades. Y entonces voy a volver a trabajar con estos valores. Edades. Entonces decimos que 13, 24, 56, 34, 76, 50. Esto ya no va por acá, perdone. 56, 45, 34, 39, 38, 37, 23, 24, 26, 57. Y aquí le voy a colocar otras edades. 33, 45, 56, 78, 76, 69, 56, 34, 22, 25, ¿verdad? 23, 19, 13, 25, 44, 44 era 45, 40, 39, 37, ¿verdad? 34, 35, 36, 38, 45, 45, 33, 28, 35 y 36. Y acá la vamos a colocar, ¿verdad? Voy a combinar varios datos. Ahí estamos. Bueno, digamos que esas son todas las edades que nosotros desarrollamos. Vamos a irnos por la parte primero complicadita para saber cómo es. Necesitamos saber cuántos datos tenemos. Bueno, datos. Total de datos, el total de datos de una población siempre será N mayúscula. Eso es igual a total de datos. Hay varias formas de decir cuántos datos hay. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 datos. ¿Verdad? Pero como es Excel, hay que aprovecharlo. Decimos igual contar. Igual contar. Es para determinar cuántos datos tenemos. Le damos doble clic, valor 1 y valor último. Valor 1 y valor último el 57. Solo eso hay que hacer. Contar. Paz. Tenemos 55 datos. Tenemos que determinar cuál es el dato más pequeño y cuál es el dato más grande. Entonces, decimos mínimo para el pequeño, o podemos determinar primero máximo, el mayor, y mínimo. Y el rango, ¿verdad? Que siempre nos piden. Entonces, el dato mínimo, el más pequeño, digamos que es 13, ¿va? Y buscamos el más grande, tenemos 78, etcétera. Pero nuestra vista siempre falla. Entonces decimos max, máximo.
Enter. La edad más grande es 78. Igual mínimo, min. Enter. 78 menos 13, ese es el rango. Del 13 al 78 hay 65 números de diferencia, ¿verdad? Y ya vemos eso. Esa es una forma para hallar el dato menor y el dato mayor. El otro es, voy a marcar mi estadístico, así se le denomina. Nos vamos a inicio. Y acá en inicio, acá aparece algo que se llama formato condicional. Desplegamos ese valor y le decimos nueva regla. Hay reglas ahí establecidas, pero siempre utilizo nueva regla, es más fácil. Nueva regla. Entonces dice, aplicar formato únicamente a los valores que contengan rango inferior o superior. Este es el que nos interesa, de rango superior e inferior. Le damos doble clic. Dice primero y últimos. Primero son los datos más grandes, el mayor. Le quitamos el 0 para que solamente quede en unidad. Nos vamos a formato. Yo le digo, aquí en formato, la fuente necesito que me la coloque en negrita y cursiva y que me lo coloque en rojo. Y puedo decirle, mire, fíjese que quiero que me lo rellene de amarillo. La celda donde aparezca el número, ¿verdad? Que le estoy pidiendo. Le voy a aceptar. Le voy a aceptar. 78. Ya me calculó el número más grande. No le quito la selección. Nuevamente me voy acá y le digo, nueva regla. Ya sé que es acá. Le digo que es 1, pero ahora ya no le digo primeros. Ahora le digo últimos, para decir el más pequeño. Me voy a formato y en fuente le digo que sea negrita y cursiva, pero ahora que el color de la letra, ¿verdad? Me la coloque, qué sé yo, en naranja, ¿verdad? Me voy a relleno y en relleno que me coloque el relleno de color rojo. O puede ser que le digan a la fuente, no quiero color naranja, quiero que sea color blanco, ¿verdad? Aceptar y aceptar. Y ahora ya me dijo el número más pequeño, ¿verdad? El 3 y el 78. Dos formas de cómo hallar esos valores. Si yo le cambio acá, por ejemplo, a 97, entonces cambiará. Si yo en lugar de 13 coloco aquí un 10, cambiará. ¿Sí? Lo vamos a dejar ahí donde está. Datos. En la primera parte, nosotros hacemos bolas, como decimos comúnmente, para ver todas estas situaciones. Pero vamos a ver cómo funciona esto. Ahora necesitamos, pues, calcular todos esos números. Y se convierte en un pequeño problema cuando uno está desarrollando todas estas situaciones. No lo vamos a hacer de la forma muy tradicional como algunos podríamos hacer esta particularidad de la medición. Voy a hacer un poquito más pequeño esto. Puede ser que yo vengo y copio este primero y lo coloco acá, control V. Copio el segundo, copio el tercero, lo coloco aquí abajo, copio el cuarto y lo coloco acá abajo y copio la quinta columna y la coloco acá abajo. Voy a hacerlo un poquito pequeño para que veamos cómo quedó. Vean, tengo enorme esa situación. Pero así es como yo puedo hacerlo, digamos. Vale. Vamos a ver algo acá, antes de, ¿verdad? Los vamos a, los vamos a seleccionar porque ahí están desordenados y siempre dejo uno. Me voy aquí arriba y aquí arriba me dice ordenar y filtrar. Le doy ahí, del menor al mayor. Ya me lo filtró. ¿Ya? Entonces, tenemos ese valor. Pero no me interesa tenerlo así. O sea, yo solo lo hice por ordenar datos. Y es que lo tendría que hacer así, si no, no. Pero, ¿puedo volver otra vez a seleccionarlos? De hecho, los tengo que hacer.
¿sí? Y ahora, necesito tener datos que no se repitan para poder tabular. La repetición se tendrá que ir en frecuencia. Entonces me voy a la pestaña datos. Datos. Y aquí en datos hay algo que se llama herramienta de datos. Podemos hacer varias cosas con esto. Validar datos es cuando queremos meter una lista desplegable y un montón de cosas más. Pero nos vamos acá, a donde parece una H, pero dice quitar duplicados. O sea, elimina las filas duplicadas de una hoja, ¿verdad? Puede especificar de columnas. Lo vamos a hacer de la manera más simple. Lo tenemos seleccionado, nos vamos acá y nos dice que es la columna V. ¿Es cierto? Sí, es la V. Seleccionar todos los datos, sí, todos los datos que están seleccionados. Le damos a aceptar. ¿Ya? Eliminó todos los 13, todos los están repetidos. Ahora me dejó solo datos que no están repetidos. ¿Ya? Tengo 13, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 56, 57, 69, 76, 78. Ya no se repite ningún dato. Yo digo, qué maravilla. Qué bien, qué bien. Ya tenemos mucha información con la cual podemos trabajar. Le voy a dar acá, insertar dos filas. Aquí le digo X. Y ahora le digo F, que es igual a frecuencias. Ahora hay que contar cuántos treces hay. Pues aquí está fácil, ya vimos cuántos treces. Hay 3. Pero no lo vamos a hacer de forma manual. Lo vamos a hacer aplicando un valor que es fundamental para nosotros. Entonces, seleccionamos nuevamente, perdón, nos vamos aquí a la fila donde queremos colocar cuántas repitencias hay de cada valor. Lo seleccionamos, nos vamos hacia arriba. Ahora decimos igual y agarramos frecuencia. Datos son todos estos. Me pide punto y coma. Grupos son estos, los que no se repiten acá. Esta es una fórmula matricial, esa no se da con Enter. Presionamos Control, Shift y Enter. Y ahí ya nos hizo el recuento, ¿verdad? De todos. Lo único que me queda es me voy a pestaña inicio y le digo autosuma. Y ya vemos que acá abajo tiene 55. 55. Esos 55 tiene que cuadrar con este de acá. Exacto, está bien hecho. ¿Sí? Ya presentamos de esta manera nuestra información, ¿verdad? Entonces ya los tabulamos. ¿Sí? Ya los tabulamos. Esa parte ya la hemos salvado. ¿Ya? Ahora bien, voy a volver a copiar estos datos así como los tenía. Los coloco acá. ¿Verdad? Porque esos son todos nuestros datos, de una forma más rápida con la que vamos a estar trabajando. ¿Sí? O sea, lo estoy haciendo de la forma tradicional. Ahí puedo yo utilizar transponer y un montón de fórmulas más. Pero lo estamos haciendo así muy normal, como nosotros podemos a veces trabajar en eso. Tenemos todos esos valores. Y ahí ya los hemos establecido. Ahora bien, cuando yo estoy presentando datos, yo tengo frecuencia. Ahora tendría que tener mi frecuencia porcentual. ¿Verdad? Hago lo mismo. El 3 lo divido con su total, que es 55. Voy a anclar ese 3 y le doy Enter. Le doy doble clic y ya me calculó lo demás. Le doy autosuma y ahora le digo que me genere porcentajes. ¿Verdad? Y ya me generó porcentajes. Pero presentar una gráfica con todo eso es terrible, es pésimo.
¿sí? Porque es raro entenderle, ¿va? No se podría. Entonces, tenemos que ver la forma en cómo ir mejorando toda esa parte de presentar nuestros datos. Entonces, voy a seguir acá colocándole otros valores. Cuando yo tengo un valor numérico, lo que me van a pedir hallar es datos de tendencia de medida central. Media, mediana y moda. Y las voy a volver a copiar para acá porque hay dos formas en que vamos a trabajarlas. Media. Dice que para datos simples, sin agrupar por intervalos, el valor de la media es igual a la sumatoria de X partido N. ¿Ya? Entonces, esa es mi fórmula, esa es la fórmula con la que se trabaja. Ecuación, y mi computadora está malísima, pero bueno. Vamos a ver. Media igual a la sumatoria de X dividido en N. Bueno. ¿Sí? Ya tenemos la fórmula por acá. Bueno, también ya la computadora se cansó de tanto estar trabajando hoy. Bueno, sumatoria de X partido N. Este es X y N es el total de F, pero no hemos sumado X, entonces lo vamos a sumar en este momento. Y ya está sumado. Vale. Entonces ahora dice sumatoria de X partido N. Entonces nos colocamos acá y decimos igual, sumatoria de X dividido, o sea, si podemos ver ya le colocamos acá división, dividido N. Ahora, como es el mismo número, tengo que anclar ambos. Anclo este y anclo este. Y ahora le doy doble clic. Vámonos, ya estamos con media. Llegamos a la media. Ahora tenemos que ver si son pares o impares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23. Es impar. La mitad de 23, ¿cuánto es? 13. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y el 37 es el 13. Lo vamos a rellenar de un color bonito. Voy a poner este verde. Y aquí para abajo tienen que haber 12 números también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces no era correcto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23. Entonces sería 11 y 11, 22. Tenía que ser el número 2. Entonces le voy a quitar ese verde y lo voy a dejar en el número 12. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí donde está el 36. Voy a dejar en naranja. Ah, es que como tengo esto, entonces aquí es mediana. Entonces la mediana, el valor medial es 36. Entonces lo coloco A. Y como lo tengo que anclar, y ese 36 será para todos. Mediana. Mediana dice que es el número que divide exactamente a la mitad del número de datos. Moda. Moda dice que es el que más se repite, el que tiene frecuencia más alta. Y en este caso, la frecuencia más alta la tiene el 45, que tiene 6 repeticiones. ¿Sí? Entonces, es fácil. Moda es igual a
45. ¿Verdad? Y como necesito anclar, ¿verdad? Y ya tengo el valor para acá. Puedo trabajar media de otra manera, por supuesto. Igual le digo promedio. Solamente marco mis valores. ¿Ya? Promedio. ¿Ya? Ahora vengo mediana, igual mediana. Enter. Moda. Aquí esta saca con el valor de max. Y aquí en valor. Me dice que es 6. Y 6 en realidad me está diciendo que la posición que le pertenece a 45. Entonces ahí voy a quitar el 6. Y entonces anclo ahora el 45. Y si podemos ver, esta es otra forma de cómo calcular esas medidas. Ahora va a haber algo más simple todavía que lo que ustedes han visto. Me voy a datos. Esto lo tenemos que establecer. Me voy a archivo porque eso no va a estar instalado. Me voy a archivo y me voy a opciones. En opciones va a crearme este cuadro y le digo complementos. ¿Ya? Complementos. Y aquí en complementos me tiene que tirar a otro elemento, ¿verdad? Y me va a tirar donde dice herramienta para análisis. Aquí está. Herramienta para análisis. La marco y me voy acá donde dice ir. Y acá están. Yo la tengo marcada, por eso me sirven. La marco con flechita, herramienta para análisis, le doy a aceptar. Se tarda un par de minutos y los establece. Me voy a la pestaña datos y en datos ya aparece análisis de datos. Le doy a aceptar. ¿Ya? Y me va a tirar un cuadrito con el que yo tengo que trabajar. ¿Sí? Ahora me dice, yo busco donde dice estadística descriptiva y le doy a aceptar. Rango de entrada, le doy clic acá. El rango de entrada son estos mis valores, ¿verdad? O puedo colocar estos valores de acá, o sea, pero como lo tengo en columna, estos. Pero eso los tengo delimitados ya sin repitencias, ¿sí? Lo recomendable es que yo, este valor, lo genere con estos, donde tengo todos los números, ¿verdad? Aún repetidos. Pero primero lo vamos a hacer con los otros. Entonces, tengo y voy a seleccionar estos. Rango de salida, le doy aquí y le doy acá. Le digo que esos datos me los coloque aquí, exactamente aquí. Y solamente le digo resumen de estadísticos. Y le voy a aceptar. ¿Ya? Media, 39. Media, 39. El error típico después lo vamos a ver con ustedes. Mediana, 36. 36. Moda, esa no la saca porque por el error que les digo. Desviación, varianza, curtosis. Rango, 65. Rango 65. Mínimo 13. Mínimo 13. Máximo 78. Máximo 78. Suma de datos, 897. 897. Cuenta 23. Sí, 23 datos teníamos aquí hacia abajo. Y ya nos halló toda esa información.